Ok, vamos a continuar. Archivemos todo lo que llevamos hasta ahora para limpiar nuestro explorador de archivos. Para eso vamos a seleccionar un archivo, luego mantenemos presionado Shift y podemos seleccionar un rango. Luego, si queremos saltarnos una carpeta, mantenemos Control, damos clic en otro lugar y luego manteniendo Shift y Control a la vez, damos a otra sección. De esa manera podemos seleccionar distintos elementos del explorador, saltándonos uno de ellos o más. Después de que tenemos seleccionados los que no son la carpeta archivada, podemos ya arrastrar y meter dentro y minimizar. Ya que estamos aquí, vamos a cerrar parte de todo lo que llevábamos y creemos un nuevo archivo. Algunas cosas que no mencioné en videos anteriores es que podemos redimensionar los distintos elementos en pantalla de la interfaz. Por ejemplo, la terminal, si nos posicionamos en la orilla, van a aparecer dos flechas y se va a colocar de este color azul. Podemos moverlo y soltarlo donde queramos para cambiar su tamaño. También el explorador, si no lo estamos utilizando, lo podemos arrastrar al punto en el que desaparezca, y si queremos que aparezca de nuevo, solo es cuestión de arrastrarlo nuevamente. Vamos a ver rápidamente una funcionalidad más de algo que ya conocemos. Recordemos uno de los tipos de impresión en terminal que tenemos, en particular en el que colocábamos llaves sin poner la letra F de format al inicio de las comillas de la cadena. Nos acordamos que ponemos un punto format, que es un método, y aquí colocamos las variables o lo que queremos que vaya dentro. Separados por coma, por una coma. Muy bien. Esto, como sabemos, va a imprimir con precisión considerando los espacios que tenemos, pero además de eso le podemos colocar números en las llaves, de manera que el 0 va a considerar este primer elemento, que ahora lo tenemos como planeta, y el 1 va a considerar el segundo. Si nosotros tuviéramos más elementos, sería el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Entonces guardemos, imprimimos y da lo mismo. Pero si nosotros cambiamos el orden, ponemos el 1 primero y el 0 después, nos va a imprimir hola gigante planeta. Con los números nosotros podemos acomodar el orden en el que queremos que aparezcan los elementos, lo cual es una funcionalidad interesante. También con este mismo format vamos a comentar la primera línea. Nosotros no solo podemos colocar los números, porque si ya tenemos muchos elementos, nos podemos hacer bolas con los números. ¿Cuál sería el elemento 27? Tendríamos que estar contando cuántos valores tenemos aquí, como planeta, gigante, enorme, verde, ¿no? Entonces, nosotros para evitar eso, podemos poner unas claves que nos van a permitir reconocer estos elementos. Por ejemplo, pensemos en tipo. ¿Qué tipo es? Un planeta, ¿no? Y podemos tener también tamaño.
Y en lugar de colocar números, nosotros podemos colocar palabras clave que tengan los valores. No es necesario que estas variables las hayamos colocado antes. Aquí mismo podemos utilizarlas para identificar. Y lo mismo, si las ponemos al revés, nos podemos dar una mejor idea de el orden en el que queremos que aparezcan. Entonces, por ejemplo, puede ser a lo mejor tamaño 2 y igualmente respetando espacios podemos configurarlo como nosotros queramos. Cuando hay muchas variables y queremos personalizar un texto grande con muchos elementos que cambian, es una muy buena opción. Eso es con respecto a impresión en terminal. Era una funcionalidad extra que me parece que vale la pena conocer. También algo más sobre la escritura en el explorador desde el editor de código con WidOpen. Cuando utilizamos WidOpen ya habíamos visto maneras de escribir texto. Creemos, por ejemplo, plantas.txt, un archivo de texto. Anteriormente lo habíamos colocado en modo escritura y habíamos puesto encoding para que detectara los caracteres del español. Tenemos la variable y después utilizábamos file.write. Aquí colocábamos un texto. Esto lo corríamos y nos generaba un archivo con ese texto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros solo queremos crear un archivo y evitar que se sobrescriba? Porque supongamos que tenemos aquí creados 50 archivos con muchos nombres y se nos ocurre nombrar uno plantas y ya había uno que habíamos creado que se llamaba plantas. Ese puede ser un problema porque si no nos acordábamos del nombre, porque tenemos muchos archivos y no lo vimos, tenemos el riesgo de borrar todo su contenido. Entonces, pensemos, por ejemplo, que aquí teníamos escrito algo importante. Bueno, como sabemos, si utilizamos W, se sobrescribe, y si utilizamos la A, agregamos el texto. Pero ¿qué pasa si no queremos que se modifique ese archivo? No queremos ni agregar ni que se sobrescriba, solo queremos crear el archivo. Y tener cuidado en el caso en el que ya lo hayamos creado. Bueno, para eso vamos a usar la X. Con la X nosotros creamos un archivo y si ya está creado, nos va a mandar un error. En este caso ya no es necesario que escribamos. Podemos utilizar pass para dejar algo sin instrucciones dentro. Y podemos ver el error que nos manda en la terminal. Ya existe el archivo plantas.txt. Esta es una buena manera de saber si en una carpeta con muchos archivos queremos crear uno con un nombre, saber si ya había uno con ese nombre y evitar destruir su contenido si ya existe. Entonces, pongámosle plantas 2. Esto lo podemos correr y entonces ya nos crea plantas 2. Pero si lo queremos correr de nuevo, nos va a mandar un error porque ya existe un archivo como eso. Con pass es una manera de decirle a Python que vamos a dejar vacío una estructura. Algunos de estos elementos que nos dicen que van a tener contenido dentro, como sabemos, tienen 2 puntos. Si nosotros no ponemos pass y aún así dejamos los 2 puntos, entonces nos va a estar marcando un error. Y aquí vamos a ver otro error que dice que se espera que después del bloque, esto es un bloque,
cuando se utilizan dos puntos, se le conoce como bloque, debería de tener instrucciones. Entonces, para este caso, que no va a llevar instrucciones porque no queremos ni escribir ni hacer algo con la lectura, sino crear un archivo, que ya hemos visto otras maneras de crear archivos. Si queremos utilizar with open solo para crear y recibir un error cuando ya existe uno, entonces usemos pass. Ahora sí, luego de ver estos pequeños detalles, vamos a archivar lo nuevo que creamos para dejar limpio nuestro explorador. Ya tenemos uno llamado a continuación. Podemos poner a continuación 2. Y listo. Veamos cadenas. Como sabemos, una cadena es un texto que está dentro de comillas. Puede ser cualquier texto. Y esta variable que ya asociamos a esa cadena, la podemos imprimir y obtendremos justo como lo colocamos, con los espacios que le colocamos. Pero ahora imaginémonos que nosotros, en lugar de tener esa variable, vamos a recibir la información mediante un input. Que va a decir, escribe el nombre del animal. 2 puntos y listo. Y cuando nosotros vamos a escribir la información, dejamos muchos espacios y luego colocamos la palabra y dejamos muchos espacios otra vez. Entonces le damos Enter y va a imprimir cotorro justo con los espacios que le dejamos. ¿Qué pasa si esto fuera una contraseña? Pues tal vez alguien le presionó la barra espaciadora al inicio y ahora un espacio es parte de la contraseña. Y cuando coloca la contraseña ya no le funciona porque no se acordó o no se dio cuenta de que le dejó un espacio al final o al inicio. Eso es común si no se tienen en cuenta estas cosas. Y en específico uno de los métodos, que es el que vamos a ver ahora, que se llama strip. Strip lo podemos sacar de cualquier cadena. Como esta variable está asociada a una cadena, podemos sacar el método strip. Y strip lo que hace por predeterminado es borrar los espacios a los lados. Entonces corremos, podemos dejarle cuantos espacios querramos. Escribimos más espacios, enter, y nos lo quita todo. Pero mantiene la palabra cotorro intacto. Ahora pensemos que ya no es una entrada del usuario y que el usuario deja espacios y coloca ahora signos de interrogación al final. Nosotros le podemos poner argumentos a strip que va a quitar de los dos lados y le decimos que quite el signo de interrogación. En este caso no lo va a hacer correctamente, va a seguir apareciendo porque además de quitarle los signos de interrogación tenemos que decirle que quite los espacios. Si guardamos y corremos, entonces ya no están los signos de interrogación y no importa cuántos signos de interrogación de cerrado coloquemos al inicio, coloquemos al final, los va a quitar todos. Si no le ponemos ese espacio, no lo va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque al final primero tiene que quitar espacios, luego va a buscar el otro elemento que queremos quitar y ya después va a quitar todos los espacios. Eso de ambos lados. Cualquier elemento que nosotros coloquemos entre comillas como argumento a strip los va a quitar del inicio y del final. Pensemos ahora que además de un espacio y del signo de cerrado le ponemos una X. La X también la va a quitar. Podemos poner cuantas X querramos alternadas y las va a eliminar completamente. Ahora, si nosotros solo queremos que quite del lado derecho, entonces vamos a poner rstrip y solo va a quitar todos esos elementos del derecho. Si queremos que solo quite del lado izquierdo, vamos a poner lstrip de right y left y va a quitar solo los del lado izquierdo.
Si lo dejamos sin ninguno de los dos, nueva cuenta, va a quitar de ambos lados. Entonces, si por alguna razón vemos un patrón de que en los extremos hay elementos que no queremos que estén, por ejemplo, un hashtag. Vamos a comentar esta cadena. Creemos una segunda cadena que sea hashtag cheetah. Le damos a la cadena 2 y le decimos que sabemos que siempre están colocando hashtags del lado izquierdo y queremos solo tener la palabra. Entonces guardamos, corremos y solo vamos a obtener la palabra. Y con esta palabra podemos hacer lo que nosotros querramos. Podemos de esa manera aislar la información. Pensemos, ¿qué animal? Solo queremos el nombre del animal. Cuando sabemos que el usuario siempre le coloca un hashtag o obtenemos una lista de hashtags. A la variable le quitamos siempre eso a la izquierda y podemos imprimir solamente el animal o utilizarlo como nosotros querramos. Otro ejemplo más. Dejemos los hashtags y los espacios de las contraseñas aparte. Supongamos que recibimos preguntas. Y sabemos que las preguntas siempre van a tener un formato, que es el signo de apertura de pregunta y el signo de cerrado de pregunta. Y solo queremos el texto que esté en el centro. Pues perfectamente podemos imprimir pregunta con un strip y dentro vamos a colocar el signo de apertura y cerrado. Entonces no importa cuál esté al final y no importa si está o no está, de todas maneras vamos a obtener la información que esté dentro. Ahora veamos la diferencia entre números y cadenas y qué podemos hacer para cambiar una a otra. Vamos a comentar estas líneas de código. Vamos a limpiar la terminal. Un número lo podemos escribir directamente y si no le ponemos las comillas a los lados, lo va a tomar como tipo de dato número, a diferencia de si se las colocamos. ¿Qué pasa si nosotros queremos convertir de un número que está en cadena a un número? Porque si nosotros imprimimos el número en forma de cadena y digamos que lo multiplicamos por 2, va a multiplicar por 2, 1, 2, 3, en este caso, 123. Pero si nosotros lo tuviéramos como número y lo multiplicamos por 2, nos va a arrojar 246. ¿Qué pasa si nosotros no conocemos el número y sabemos que está en formato de cadena? Digamos que esto nos lo va a dar el usuario y siempre viene en tipo de dato cadena y queremos utilizarlo como número para multiplicarlo y que nos dé 246. Nosotros lo que podemos hacer para que no nos arroje 1, 2, 3 dos veces es escribir int y luego entre paréntesis colocar la variable o el dato. Esta es una función que nos permite convertir de cadena o de otro tipo de dato a número entero. Corremos y nos arroja ya 246 aunque esté en tipo de dato cadena. Pero ahora, ¿qué pasa si nos envían un número que tiene punto decimal y nosotros utilizamos int? Vamos a obtener un error. ¿Por qué? Porque estamos tratando de convertir una cadena que tiene dentro un número flotante, que es un número con punto decimal, a un entero. Esto no nos lo va a permitir. Para ello tenemos que utilizar float. Y ya multiplicamos el número con punto decimal por 2.
Si tenemos la sospecha de que el número puede tener puntos decimales, utilicemos float en lugar. Ya si nosotros, por alguna razón, queremos convertir este número flotante ahora a un número entero, entonces podemos colocar un int todavía más afuera del float para que después de convertirlo a un número con punto decimal, ahora lo convirtamos a un número entero y eso nos va a permitir quitar los puntos decimales si no los necesitamos. Esa es una manera de resolverlo. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer la inversa? Convertir en número una cadena. Por ejemplo, comentemos estas dos líneas de código y creemos una nueva variable que tenga un número y nosotros queremos imprimir el número, pero antes de eso queremos agregarle el signo de pesos como una cadena y sumarle el número. Nos va a dar un error porque dice que no podemos concatenar números con cadenas. Para concatenarlas tenemos varias opciones. Podemos utilizar la función str de string, lo que nos va a permitir convertir en número primero una cadena y ahora sí podemos concatenar dos cadenas. Y ya da 123. Otra manera más sencilla sería utilizar print con format, colocar el signo que queremos y dentro el número. Y también va a funcionar. No es necesario que lo convirtamos porque formato nos permite utilizar variables dentro y ya los pasa a cadena automáticamente. Ya vimos que con la función int podemos quitarle los decimales a un número flotante que tenga punto decimal. Veamos algo de operaciones con números. Nosotros podemos imprimir sin problema multiplicaciones directamente, divisiones, para quitarle esos decimales, si queremos solo trabajar con el número entero, podemos utilizar la función int directamente. O tenemos la opción de utilizar dos barras de división para exactamente la misma finalidad. Quitarle los decimales a una operación que hagamos. Cualquiera de las dos opciones es válida y podemos ahorrarnos la función si solo colocamos dos veces el operador slash. Veamos ahora cómo separar cadenas en listas. Comentemos esta línea. Las listas son un tipo de dato. Comencemos con una variable, se puede llamar como quieran, y las listas se van a caracterizar por tener corchetes alrededor y dentro vamos a tener elementos separados por comas. Pueden ser cualquier tipo de elemento, podemos tener números separados, podemos intercalarlos con cadenas que pueden tener el valor que nosotros queramos, tantas cadenas como queramos colocar. Pueden ser números flotantes, que es con punto decimal, e incluso pueden ser listas dentro de listas. Podemos colocar aquí otra lista que a su vez tenga otros elementos. En general, este es el funcionamiento. Nos ayudan a agrupar elementos, digamos. Muy bien. Y además de agruparlos, nos permite separar e interactuar con las cadenas de una forma bastante peculiar. Por ejemplo, coloquemos una variable, pongámosle un nombre y se va a llamar exoplaneta. Nosotros imprimimos cadena, ya sabemos qué es lo que va a arrojar. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos convertir esta cadena en una lista? Bueno, para eso tenemos una función. La función se llama list.
lo que le pongamos dentro, ya sea una variable o directamente a la cadena, nos la va a pasar una lista. Vamos a guardar y veamos qué sucede. Lo que hace es considerar cada letra dentro de la cadena como un elemento de la lista. Ahora que conocemos la función list, vamos a ver algo interesante con una cosa que ya sabemos hacer. Para eso vamos a comentar estas líneas de código. Vamos a crear un nuevo archivo que se llama exoplanetas, es un archivo de texto. Vamos a darle unos nombres a estos planetas. Vamos a guardar, regresemos y vamos a leer esa información de ese archivo. Hagámoslo con with open. Se llama exoplanetas, es un archivo de texto. Lo ponemos en modo de lectura. Permitimos que reconozca acentos y caracteres especiales. Guardamos en esta variable file. Y luego en file utilizamos el método de lectura. Esto lo vamos a imprimir. Y sabemos que nos va a imprimir ambas filas, ambos renglones. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros envolvemos esto y la convertimos en una lista e imprimimos, vamos a poder ver, como ya sabíamos, que todos los caracteres se vuelven elementos de la lista. Pero hay una diferencia aquí, y es que tenemos el carácter de escape de salto de línea de enter. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos de este archivo, nosotros sabemos que cuando imprimimos, si le colocamos el carácter de escape, también va a ser el salto de línea. Pero igualmente en la lectura lo va a reconocer, aunque no es evidente porque cuando se imprime, ya se imprime con el salto de línea. Pero si nosotros lo convertimos en una lista, sí vamos a tener reconocible el carácter de salto de línea. Entonces, siempre que vayamos a estar manipulando esta información, también vamos a estar recogiendo el hecho de que está en una segunda línea, el segundo nombre del exoplaneta. Lo que se vuelve relevante en la manipulación de cadenas es que cuando nosotros tenemos solamente la variable recolectada, igualémoslo a una variable, nosotros podemos utilizar un método especial que se llama splitlines. ¿Qué es lo que nos permite hacer splitlines? Nos permite separar por el carácter de salto de línea. Entonces, en lugar de estar separando por todos los elementos de la cadena, que son las letras, por los caracteres, nosotros, si imprimimos esto con un splitlines, nos va a separar por los saltos de línea. Y podemos recoger los elementos, las líneas escritas en el archivo por separado, no solo por los caracteres. Ahora, si nosotros quisiéramos también que se recolectara el carácter de salto de línea, podríamos colocar un argumento llamado keepends. Vemos que en el primer elemento de la lista tendremos el carácter de escape. Y cuando nosotros estemos manipulando esta información, con lo que veremos más adelante, seguiremos arrastrando el hecho de que tiene que estar en líneas separadas para ser lo más fidedignos al manipular la información como estaba originalmente en el lugar en el que la recogimos. Ahora veamos otras maneras de agrupar o separar la información de las cadenas en listas. Vamos a comentar lo que tenemos aquí. Creemos una nueva cadena. Esta cadena va a tener dentro nueces, almendras, pistaches, y imprimimos. Si nosotros pasáramos y convirtiéramos directamente a una lista, separaría por todos los elementos, por todas las letras, y no es lo que queremos. Si estuviera con saltos de línea, sabemos cómo separarlo, pero ahora, ¿cómo lo separamos por palabras?
que las palabras se separan por espacios. Vamos a encontrar otro método que se llama split. Este método va a separar por palabras, porque su separación por predeterminado son espacios, pero nosotros lo podemos ajustar también con un argumento. En lugar de que sea espacios, imaginemos que tiene comas. Nosotros, si colocamos una cadena con una coma en el split y corremos, va a separar, pero por comas. Pensemos que a lo mejor aquí hay un espacio y aquí hay una coma. Corremos, entonces tenemos nueces A y luego L mendras. Siempre que encuentre una coma va a separar. Si nosotros en lugar de colocarle una coma le ponemos una A mayúscula, entonces va a separar por la A mayúscula. Ni siquiera la vamos a encontrar, se la va a comer, pero va a colocar del lado izquierdo nueces y el espacio y todo lo demás después de la letra A. Podemos colocar dentro la palabra almendras, guardar y correr, y va a cortar esa sección y todo lo demás lo va a dividir en grupos. Siempre lo que se le ponga split es los lugares donde va a hacer los cortes. Ahora, si no encontrara la cadena que le colocamos, nos va a regresar todo completo, porque no halló dónde hacer un corte. ¿Qué sucede ahora si queremos almacenar solo una de las partes cortadas en una variable? Hay una forma muy rápida de hacer eso cuando estamos haciendo estos cortes. Vamos a comentar esta línea. Y a continuación, toda esta cadena, además de que a las cadenas directamente se les puede aplicar un split, vamos a cortar por espacios y vamos a utilizar algo que se llama desempaquetado. Tengamos, digamos, semilla 1, damos una coma, colocamos un asterisco y pongamos acá semillas. ¿Qué es lo que va a hacer esto? En la primera variable se va a guardar el primer corte y luego todos los demás cortes se van a guardar en una lista con el nombre de la segunda variable que tiene el asterisco. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a imprimir semilla 1 y tenemos nueces. Ahora vamos a imprimir semillas. Cuando lo imprimimos, el nombre de la variable, no hay que colocarle el operador asterisco. En este caso el operador asterisco, a diferencia de como lo hemos visto antes, no está multiplicando nada, porque cuando lo utilizamos como un operador, lo que hace es hacer una operación entre el elemento de la izquierda y el de la derecha. Pero aquí no sucede esto. Lo que le estamos diciendo es que vamos a considerar esta variable como una lista y a esa lista le vamos a agregar todo lo demás que se haya cortado a la derecha. Guardemos y corramos y tenemos nueces en la primera y luego almendras y pistaches en la segunda como una lista. Si nosotros quisiéramos desempaquetar aún más, entonces podemos colocar una segunda variable que va ahora a almacenar almendras y la tercera variable como una lista va a almacenar todo lo restante. Guardemos, corramos, claro, imprimiendo también semilla número 2 y tenemos nueces, almendras y pistaches. Solo que pistaches como una lista. Si nosotros le quitáramos ese asterisco que hace que se considere como una lista, entonces lo podemos correr y tendremos los 3 elementos cortados colocados en cada una de las variables en orden. ¿Qué pasa si nosotros le volvemos a poner que sea una lista y tuviéramos ahora
otro elemento, entonces va a pasar lo mismo. Es el primer corte, ponlo en la primera, el segundo corte, ponlo en la segunda, y luego todo lo restante, ponlo en esta lista. Es una manera de decirle todo lo restante en la lista. Y de esa manera vamos desempaquetando en variables según lo que necesitemos. Ahora pronto vamos también a hallar una manera de acceder a los distintos elementos de la lista, pero de momento que sepamos que podemos separar estos cortes en distintas variables con split, que se le puede aplicar directamente a las cadenas. No es necesario que se cree primero una variable y que después a la variable se le aplique split, porque eso sabemos ya muy bien cómo funciona. Tenemos aquí la cadena y podemos aquí tener el nombre de la variable y funciona perfectamente igual. Ahora analicemos otra situación. Comentemos todo lo que ya tenemos. Y ahora analicemos un caso particular. Pensemos que tenemos una URL que nos lleva a Wikipedia. Vamos a ver, wikipedia.com. ¿Cómo le hacemos para quitar el inicio, que es HTTPS y las dos barras, y quedarnos solo con el nombre del dominio de la página? Tenemos algunas opciones. Nosotros ya conocemos strip, particularmente el strip, que es quitar a la izquierda. Bien, podríamos copiar lo que queremos eliminar como uno de los argumentos, imprimirlo y tenemos wikipedia.com. Eso funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Digamos que por alguna extraña razón tenemos dos veces HTTPS y llega mal el formato. Se repite dos veces por alguna razón. Si nosotros utilizamos el strip, va a quitar ambos. ¿Qué pasa si solo queremos quitar el primero? Entonces el strip no nos está ayudando mucho. No importa cuántas veces se repita antes del dominio, todas las va a quitar. Para eso vamos a utilizar otro método. Este método se llama removePrefix. Y también le colocamos HTTPS. Comentamos el primero, ejecutamos y veremos que solo eliminó el primero. Esto es práctico para varios escenarios. Pensemos que no es una dirección web. Supongamos que es el nombre de un archivo. Plantas es un archivo de texto. Y lo mismo, aparece dos veces. ¿Qué tipo de archivo es? Para eso no queremos utilizar nuevamente rstrip del lado derecho, porque nos va a quitar ambos. Entonces en este caso tenemos otro método que se llama remove, pero ahora suffix, que es el que va a estar a la derecha. Ponemos .txt y solo nos va a quitar el primer .txt. Son métodos prácticos cuando no queremos eliminar todo, sino solo una repetición de algo. Paremos por ahora. Ya vimos algo de manipulación de cadenas, pero para profundizar más en ellas necesitamos conocer todavía más sobre listas. Entonces, en el video siguiente veamos más a profundidad de las listas y ya después cómo se combina la manipulación entre las dos.